Le damos gracias por su disposición, mi Dios amado. Le damos gracias por su vida, por su familia, su esposa, sus hijos, su nieto, Padre. Que sea usted utilizándolo como hasta ahora, mi Dios amado, ese instrumento útil en usted. Le pido, Padre, también por cada uno de los que estamos conectados, Padre de la gloria, que sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre eterno, dándonos sabiduría, Padre de la gloria, que sea usted paseándose, moviéndose, Padre, en medio de esta reunión. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que sea para usted toda gloria y toda honra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos primero quisiera saber si hay alguna pregunta todavía, algo que quisiera usted comunicarme acerca de lo que hemos estado hablando. Hemos hablado ya por 9 estudios acerca de la resurrección y no creo que ustedes no tengan una pregunta, porque ahí hay mucho que decir. Así Pastor, que dígame, sierva. siempre tenía la inquietud cuando usted estaba hablando de los 144,000. Explíqueme eso si puede otra vez. Usted lo mencionó y me quedé como con esa dudita. Sí, porque eso es exactamente lo que vamos a hablar ahora, ya que vamos a estar hablando acerca de la resurrección del milenio y si nos del tiempo hablaremos de la resurrección del trono blanco. Amén. Vamos a empezar de que ya hemos hablado de 5 resurrecciones. Sabemos de que de Jesús es la primera y que luego viene el de la iglesia, perdón, de los justos del Antiguo Testamento. Luego viene el de la iglesia. Y luego viene el de los 2 testigos. El de las 2 testigos. Y ahora entramos en el de los 144,000. Okay. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? No son los testigos de Jehová, que ellos mismos se autoproclamaron los 144,000 escogidos de Dios. No son ellos. Si ellos fueran, entonces ya se pasaron más del número, porque hoy van por millones ya. Así que no, definitivamente no son ellos. Por otro lado, la Biblia declara que estos 144,000 son 12,000 de cada una de las tribus. Y lo hace enfático de todas las tribus de Israel. Hay ciertas modalidades que si nos da tiempo podemos hablar de ellas. Si alguno tiene alguna intención de averiguar sobre ello. Porque ahí falta una de las tribus que no se nombra, que es la tribu de Dan, y tampoco se nombra la tribu de Efraín. Hermana María. Sí, una pregunta, pastor. ¿En qué se basan ellos? Sí, si usted me puede decir, los testigos de Jehová, a decir que ellos son los 144,000. Si hay un texto bíblico que ellos utilizan de base para afirmar que sí, que son ellos. No hay ninguna base bíblica, implícita ni explícita, que les deje saber de que ellos son los escogidos de Dios. Lo que sucedió que cuando su precursor, el que creó a los testigos de Jehová, que para comenzar salió de los adventistas, porque no le gustó mucho la doctrina de Elena White, y Elena White salió de los pentecostales porque no le gustó la idea del infierno. Entonces ellos, este hombre, no, se me fue el nombre ahora mismo de él, vino y declaró de que los 144,000 iban a ser escogidos de la tierra y que él, siendo el testigo fiel, el más grande de todos, él era llamado como el principal de los testigos y que junto a él iban a ver los demás y que iban a ser nombrados por las tribus, pero espiritualmente, no físicamente. Y entonces esa fue la primera forma en cómo ellos comenzaron a atraer muchos adeptos hasta el día de hoy, que ahora dicen de que los 144,000 ya están escogidos y ya están en el cielo,
y que ahora son los que van a gobernar en la tierra, los que se han quedado, que para ellos se les ha preparado la tierra y que esta tierra simplemente va a ser limpiada para que ellos puedan vivir en esta tierra. Eso es la idea de ellos, pero un texto bíblico en sí, implícito, que diga de que va a haber un pueblo no judío, que va a ser el que va a tomar el cielo en sí, no existe ni en el Antiguo ni en el Viejo Testamento, perdón, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que sí habla es acerca de un pueblo que se va a unir ellos dos, los judíos y los gentiles. La Biblia dice que de los dos pueblos hará uno, y este será el que va a pertenecer a Jesús, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia, pero tampoco son 144,000, son multitud de millares que en el cielo dice que será de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. No son 144,000. Los 144,000 son específicamente, de acuerdo como está escrito en la palabra, más tarde lo estaremos leyendo más detenido, son específicamente judíos, hebreos, que son varones, que son vírgenes, que no tienen ni siquiera mentira en sus labios. O sea que son un pueblo muy, muy especial. Y esos 144,000 van a comenzar a obrar tan pronto como la iglesia sea levantada. Ellos se levantan junto con los dos testigos. Es aquí donde en Apocalipsis leemos que dice que salió el ángel a pregonar el evangelio eterno a las naciones. Tómese en cuenta que el evangelio eterno no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es lo que la iglesia está pregonando. El evangelio eterno es el que el Señor le dio desde Adán, que decía de que Dios quiere unirse con su pueblo, que Dios quiere que su pueblo lo adore, que Él quiere estar presente en todo lo que su pueblo hace. Y lo certificó con las leyes que le dio a Moisés. Son dos diferentes evangelios. ¿Por qué? ¿Qué significa evangelio? Evangelio no es un libro. Evangelio no es una teoría. Son simplemente las buenas nuevas. Eso es todo lo que significa evangelio. Entonces, cuando habla del evangelio eterno, está hablando de lo mismo que proclamaban los hebreos, los judíos, los israelitas en el Antiguo Testamento, y que ahora los 144,000 y los dos testigos van a seguir pregonando tan pronto la iglesia se haya levantado. Amén, mi hermana María. Amén. Gracias. Amén. Entonces, ahora estamos hablando acerca de que la iglesia ya subió y los testigos comienzan a trabajar y dice la Biblia que se le dio poder a la bestia para que hiciera guerra a los santos. Cuando habla de los santos, no habla de la iglesia, a la novia del Cordero. Esa ya no está aquí en la tierra. Y que le dio potestad para que venza a los santos. Esto quiere decir que habrá una guerra entre la hueste del enemigo y de estos 144,000 y con los testigos, a tal forma que dice la Biblia de que cuando estos dos testigos quieren ser atacados, que los quieren destruir, ellos mismos, dice que hasta sale fuego de su boca y destruye a los enemigos. O sea que no van a ser simplemente personas que van a andar allí hablando, no. Ellos van a ser muy, muy, pero muy activos dentro de este tiempo de 3 años y medio, porque es el tiempo en que ellos van a estar activos. Los 144,000 van a estar activos los 7 años completos. Amén. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 20,
versículo 4 al 6. Y dice Amén, la amén. palabra del... Amén, amén, amén. Amén. Apocalipsis 24 al 6 dice, hermano. Amén. Gloria. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amén. vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, espérame, ya estos lentes, santo Dios, ni a sus imágenes, y que recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Amén. Bendito el Señor. Debido a que muchas personas confunden la palabra primera resurrección como sinónimo de inicio. O sea, que al decir primera resurrección quiere decir que es el inicio de la resurrección. ¿Ok? Debido a esto, no toman en cuenta que hay otras resurrecciones. Ya nosotros hemos leído de 5 resurrecciones. Y tenemos en cuenta de que cuando habla de primera resurrección, nos está hablando de la primera resurrección antes del fin de los tiempos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que desde entonces el Señor está dejando hablar de que iba a haber una resurrección y que muchos iban a levantarse en ese tiempo y que viene un tiempo en que se van a levantar, dice en Daniel 20, perdón, Daniel 12, ay, para que estoy diciendo 20 y Daniel no tiene 20. Daniel 12 a 2, léame ahí, Daniel 12, versículo 2. Amén. Daniel 12. Versículo 2. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Amén. Quiero traer al caso lo que hemos hablado antes, de que el Antiguo Testamento, los judíos, en ningún lugar ellos pueden visualizar el tiempo de la gracia. Ellos nunca pudieron ver una iglesia que pudiese levantarse entre los judíos y los gentiles. El tema que estamos tomando esta noche sigue siendo la resurrección. Esta es la clase número 9. Entonces, el Antiguo Testamento habla acerca de la resurrección, pero ¿se recuerdan cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro? Lo que la hermana de Lázaro le dijo. Cuando el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, sí, Señor, yo sé que él resucitará en la resurrección de los últimos tiempos. Y Jesús le dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver otra resurrección. Nadie en el Antiguo Testamento, ni siquiera los profetas, podían ver la resurrección de Cristo, mucho menos la formación de la iglesia.
Eso era algo que estaba completamente velado para ellos. Es algo que estaba completamente oscuro. No podían verlo en ninguna forma. Y por eso es que cuando buscamos en el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a encontrar ningún pasaje que diga que la iglesia tiene que seguir los mandamientos de Dios como el Señor se los dio a Moisés, sino que tenemos que seguirlos de acuerdo a como Jesús los plantó. ¿Ok? El Señor dijo que los mandamientos se resumían en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos mandamientos importantes, ¿ok? Ahí están situadas las leyes morales y las leyes sociales. Ahora, perdón, la ley religiosa, vuelvo y repito, ya ha sido consumada por nuestro rey en la cruz. Eso ya no van nosotros ya no tenemos que cumplir esos preceptos del Antiguo Testamento. Por eso, cuando el Señor le habla en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y le habla, por ejemplo, lo del sábado, lo del sabbat, eso no es para la iglesia, eso es para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no podrían aceptar que los gentiles pertenecieran a ellos a menos que los gentiles adoptaran la ley mosaica. Y Jesús hablando en el Nuevo Testamento, esta es una de las leyes que él modificó y dijo, ya no es necesario el sábado, sino que yo soy el Señor del sábado. En otras palabras, guardar a Jesús es guardar el día de descanso. Él es nuestro descanso. Asimismo, en la resurrección, ellos no pueden ver una iglesia resucitada. Ellos no pueden ver nada correspondiente a lo que es estos tiempos. Ellos simplemente están viendo el final de los tiempos, que es el mismo problema que tienen los post-tribulacionarios, de que ellos creen que solo va a haber una resurrección y es después de la gran tribulación. Ahora, los 144,000, vuelvo y digo, van a estar activos desde que la iglesia sea levantada hasta el final de los tiempos. Muchos van a morir, sí, porque el enemigo le va a hacer guerra. Ahora, cuando venimos a ver el contexto de la palabra, ¿ok? De la resurrección, primera resurrección, nos está hablando de que hay una resurrección que es para el final de los tiempos. Pero antes de esa está la otra resurrección que es integrada exclusivamente, solamente por personas que han sido muertas, decapitadas, por haberse negado a recibir la marca y a adorar a la bestia en el periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué dice decapitadas? Las traducciones más recientes no hablan decapitados, sino que dicen simplemente muertos. Bueno, muerto y decapitado son sinónimos. Lo único es que cuando dice muerto no tiene que ser decapitado. ¿Sabe lo que es la palabra decapitado, verdad? Amén. Dígame. Amén. Que le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza. Pastor, Diga, sierva amada. perdón. Ahí se refiere a las personas, a los hermanos que se quedarían en la tribulación. Ok. Está hablando de ambos. Porque miren lo que dice Apocalipsis 6:9. Léame Apocalipsis 6:9. Seis, 9. Amén. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas
de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por Amén. el testimonio que tenían. Ujú. Amén. Ahora léame ay, estos lentes no me miran ya, los lentes míos. El 11. Segundito, déjenme. ¿11 ahí mismo? Ujú. Espérese, déjeme leer bien. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Y el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Ah. Cuando nosotros unimos estos dos versículos, se nos da a entender de que el enemigo, el hijo de perdición y todas sus huestes van a estar atacando a este grupo, que es los 144,000, y a muchos de ellos van a caer, van a morir y van a ser, de acuerdo a la antigua versión, degollados. Pero que también la iglesia que se queda, la iglesia que no es, ay papá, la palabra que tengo que usar no es muy bonita, obediente a la palabra de Dios, esa iglesia que no va a ser recogida en el rapto, esa iglesia también va a pasar por esta tribulación. Recuérdese que los 144,000 no están en Jerusalén, están alrededor de la tierra, porque el ángel, dice la palabra que el ángel va a salir con el evangelio eterno para pregonarlo a todos los rincones de la tierra. Estos son los 144,000 que van a estar llevando esta función. ¿Y qué sucede? El libro de Isaías dice de que los gentiles le van a decir a los judíos, van a tomarlos de la capa, 3 gentiles los van a tomar de la capa y les van a decir, llévanos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque antes de que terminen los 3 años y medio, todos los judíos tienen que volver a Jerusalén. De una o de otra forma van a regresar. No solo los 144,000, sino que todos los judíos. En este tiempo, en este lapso, en esta correr de tiempo, va a haber lo que es la persecución de la iglesia que se ha quedado. Muchos van a morir manteniendo el nombre de Jesús y el nombre de Dios y el testimonio de Jesús. Cuando leemos ahí en el 11 que dice hasta que sus consiervos es una cosa, y sus hermanos son los que son judíos y que son de los 144,000, más todos aquellos que se mantengan firmes ante todo lo que el enemigo va a traer sobre ellos. O sea, que sí, forman parte de la iglesia quedada, pero también forman parte de los 144,000. Amén. 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 ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que en el capítulo que leímos, en el 24, dice de que las almas de los captados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron. O sea, esta es la sexta resurrección. Cuando estos se levantan. Amén. ¿Y qué va a suceder con ellos? Ellos también van a gobernar con Jesús por 1000 años. O sea, que al nomás el enemigo ser apresado, ya Jesús ya bajó, ya el ejército del enemigo ha sido destruido, el enemigo es apresado. En este momento que el Señor ha bajado, viene y se levantan los 144,000
más la iglesia que fue decapitada. ¿Ok? Y esta es la primera resurrección, la primera antes del fin del tiempo. Porque recuérdese, el tiempo nuestro va a terminar. El tiempo nuestro tiene un límite de término. El que no termina la eternidad es el tiempo de Dios. Amén. Pastor, Dígame, siervo. de verdad que uno tiene que estudiar, porque yo pensaba que los 144,000 iban a ser intocados, como que el Señor lo iba a permitir, como que lo tocaran. Sí, ellos van a morir. Muchos de ellos van a morir. Sí, la palabra lo dice. Ya, van a morir, van a sufrir por mantener el testimonio y mantener el nombre de Dios. O sea que no van a ¿cómo se diría? A dejarse vencer y renunciar a Dios, sino que por ellos van a morir. El enemigo va a hacerle guerra, los va a buscar hasta destruirlos, pero no va a lograrse hasta que no se haya llevado el tiempo de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Que la Biblia dice, mas los otros muertos no volvieron a morir. ¿Cuáles son esos otros muertos? Son los que todavía hayan quedado dentro del milenio, ¿ok? Y que mueran en ese tiempo. Esos no van a levantarse, esos se van a quedar. 144,000 o los que hayan quedado de ellos, los que hayan sido muertos, esos se van a levantar. Ahora, tenemos que tener en cuenta, la iglesia no es parte de los decapitados. La iglesia es la que va a recibir dominio y va a regir las naciones. Este grupo también va a gobernar con Cristo, pero no es parte de la iglesia. La iglesia ha venido con Jesús, ¿ok? Y Jesús les da la potestad de gobernar a todas las naciones. Amén. 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 Entonces, cuando comienza el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia se vaya, esto es algo que hay que enfatizarlo bien. Cuando la iglesia se vaya, no todo el que se dice iglesia se va a levantar. Recuérdese, la Biblia dice, Jesús hablando, muchos llamados, mas pocos escogidos. En Malaquías dice que él busca con lámpara a su pueblo. ¿Y quiénes son los que van a ser levantados? Una tercera parte de todo lo que se dice iglesia alrededor del mundo. ¿Ok? Apaga eso que te está haciendo toser. Entonces, no es todas las congregaciones, sino que va a ser simple y únicamente la iglesia que sea la novia del Cordero, la que es obediente a la voluntad de Dios y que lucha en toda forma de mantenerse limpio. ¿Ok? Ahora, la iglesia es la única que ha sido lavada con la sangre del Cordero. El problema que hemos encontrado, y hermana Alba me lo trajo la última clase, es acerca de el versículo donde dice, el versículo de Apocalipsis 7:14, donde dice de que estos salieron de la gran tribulación. En el sentido de la palabra, yo lo había encontrado en el griego, que da a entender de que han sido apartados, pero leyendo un poquito más profundo me encontré con el problema de que también significa haber sido sacados de en medio de.
Así que ahora mismo yo tengo un gran problema porque todavía no he logrado descifrar. Y si alguno me puede dar alguna idea, porque mire, lo estoy buscando, de por qué dice ahí de que a los que han sido lavados con la sangre, en la sangre del cordero, que es una multitud inmensa. Está un poquito difícil, pero sé que le encontraremos primero Dios la respuesta a ello. Lo que he entendido por ahora es de que este grupo va a ser, parece, de la iglesia que se queda. ¿Por qué? Porque recuérdese que hay una iglesia que es activa, una iglesia que es, ¿cómo se dice? Está trabajando por mantener el nombre de Jesús en alto. Hay una iglesia que está tratando, pero que por una u otra razón no va a poder irse en el rapto. Hay una iglesia que aunque ha aceptado a Jesucristo, aunque ha hecho obras, hay cosas pequeñas en las cuales no se van a encontrar dignos de estar en el rapto. Esta iglesia parece ser que es la que sale de la gran tribulación. Todavía no le puedo dar una respuesta segura, pero es lo que más se me ha acercado. Pero tampoco es la iglesia que ha sido levantada. Son los que se quedaron y que tienen que pasar ahora por el problema de la persecución del enemigo y la gran tribulación, en fin, van a poder mantenerse. En el libro de Daniel dice, bienaventurado el que logre llegar a los 1235 días, o sea, más de los 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, todavía estamos averiguando. Así que, hermana Alba, gracias por el puntito que me dio el lunes pasado y eso me ha hecho estudiar más todavía. Gracias. Pero sí, cuando Iba a el hacer Señor... otra pregunta. Ay, perdón. Sigue, sigue. Dígame. Iba a hacer otra pregunta. Allá no todos, vea que no todos vamos a tener corona. Ya unos tendrán y otros no, ¿verdad? No. La iglesia, toda la iglesia tiene coronas. Tenemos corona, pero Todos. sí, porque esos que salen aquí que no tienen corona, la palmita que lucharon a lo mejor, palma de victoria, Sí, ¿verdad? palma, victoria y reconocimiento. Sí. Ya. Bueno. Pero la iglesia sí va a tener coronas. Esa es una de las cosas más importantes. Primeramente es la corona de la vida. Y luego viene la otra corona, la de justicia, la de amor, etcétera. Tantas, creo que son 7 coronas las que están dentro de, que van a ser recibidas. Amén. Ahora, cuando hablamos de el milenio, estamos hablando de que Jesús está gobernando en la tierra ya. Satanás está apresado en el abismo, encadenado. Y todavía la gente, Emma, va a haber nacimiento en ese tiempo. Van a haber niños que nacen en ese tiempo. ¿Ok? La palabra dice que el niño será de 100 años. No es que va a quedarse un baby por 100 años. No, sino que en su forma, pongámosle, mental de ser, van a ser muy sencillos, muy humildes, inocentes. Y eso va a ser lo que va a resplandecer en aquel tiempo. Aunque también recordémonos que va a haber pecado manifiesto. Porque también la Biblia dice que el pecador de 100 años será maldito. O sea que también va a haber maldad. Entonces, si eso es así, ¿por qué el Señor tuvo que encadenar a Lucifer? Simple únicamente para que entendamos que no es Lucifer el problema, sino que somos nosotros los hombres. Porque desde la juventud el corazón del hombre tiende siempre a hacer el mal. Amén.
Entonces, vemos ahora quiénes son los que van a estar en esa resurrección. Dice, ¿dónde está? Apocalipsis 7:4. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Repito, es de todas las tribus. Ahora, hay un problema ahí. ¿Por qué cuando leemos los 144,000 de las 12 tribus, no encontramos la tribu de Dan ni la tribu de Efraín? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Por qué será? Eso está en Apocalipsis 7, del 5 en adelante, donde están las 12 tribus. ¿Por qué será? Unos creen que la tribu de Dan es la, diga pastora, Dios le bendiga. Dios le bendiga más, pastor Ernesto. ¿Verdad? La tribu de Dan fue borrada de esta lista. Yo creo que tiene mucho que ver también con el nombre, porque significa, Dan es llamado serpiente junto al camino. Hay algunos estudiosos, ¿verdad?, que creen que esta tribu saldrá, creen algunos, ¿verdad? Y me refiero a los que han estudiado de que es posible que de esta tribu salga el anticristo. Otros dicen que, ¿verdad?, que el anticristo proveerá de entre las naciones, pero que los israelitas solo van a reconocer como su Mesías a uno de su propia raza, o sea, de su propia, ¿verdad?, gente. Pero creo que, ¿verdad?, tiene que ver con trasfondos bíblicos. Por ejemplo, la tribu de Dan y Efraín fueron unas de las tribus que participaron mucho de la idolatría. Por ejemplo, Jeroboam, que fue rey de Israel, dice que colocó 2 becerros de oro, uno en la tribu de Dan y otro en la tribu de Betel, que estaban ubicados en la tribu de Efraín. Eso lo dice Primera de Reyes 12:26. No sé si eso, ¿verdad?, pueda ayudar. También Efraín dice que le dio la espalda en el día de la batalla y no anduvo en la ley y no guardó el pacto de Dios. Se fue tras la idolatría. De esto habla Osea. Se mezcló con los demás pueblos. También Oseas capítulo 7 habla de eso. Y se volvió autosuficiente y su tribu fue desechada. Cuando vemos el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 66, dice que fue desechada y dejó de ser pueblo. Isaías habla un poquito de eso. También creo que esto, ¿verdad?, puede ser alguna indicación, ¿verdad?, del por qué no se menciona. Amén. Amén, amén. Tremendo. Gracias, pastora. Sí, tiene parte de trasfondo y hay que verlo, las razones por las cuales puede ser que no hayan sido tomadas en cuenta. Y sí, Dan y Efraín fueron tribus que prácticamente se apartaron a tal punto que una de las tribus iba a ser desaparecida de toda de todo la región porque habían hecho una maldad muy tremenda. Hubieron tribus que sí estuvieron mal, pero aparte de eso, cuando Jacob dio la bendición a sus hijos, se recuerda que Adán le dijo, Dan, serpiente en el camino. Si le dijo serpiente en el camino, no fue simplemente por querer maldecirlo, sino que hubo una razón por la cual Dan recibió esa clase pongámosle, de anotación. ¿Ok? Cuando estudiamos un poquito más atrás, nos vamos para el tiempo de Abraham. ¿Usted se recuerda qué es lo que pasó con Abraham cuando Sara se dio cuenta que no podía tener hijos? ¿Sí, pastora? Oh, es que vi la manita levantada. No, pastor, no. Es que vi la manita levantada ahí. Amén. Lo que sucedió fue
de que Sara, al ver que no podía tener hijos, le entregó a Abraham a su sierva. Y de ella nació un hijo que no fue de bendición. Diga mi hermana Ani. Hermana Ani. Ay, perdón, Dios lo bendiga. Yo hablando con micrófono mudo. Dios lo bendiga y bendiga Amén, a amén. todos. La palabra cuando dice trasfondo, eso es background. Sí, La historial de la persona pasado, eso es lo que quiere decir trasfondo. sí, eso es trasfondo, el Background, historial, ¿verdad? the Ok, background. gracias. Quería estar Amén. segura, gracias. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Dan y qué relación tiene esto con Ismael? No es que tenga Ismael algo que ver con ello en sí, pero sí la forma en que esta concepción se llevó a cabo es el problema. Miren lo que dice en Génesis 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha. ¿Se recuerdan esas palabritas? He aquí mi sierva Bilha. En este caso fue Bilha. En aquel tiempo fue, ayúdenme con ese nombre. Y le Agar. dice, Agar. Agar. Gracias, Agar. Llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bilha, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre, adivine, Dan. Ajá. O sea que Dan, aunque está dentro del plan de Dios, no estaba en el tiempo de Dios. Lo mismo que Ismael. El hijo estaba en el plan de Dios, pero no fue en el tiempo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos de tener cuidado en tratar de adelantarnos a ayudar a Dios. Porque Dios tiene las cosas de acuerdo a su plan en su tiempo. Y cuando nosotros tratamos de darle una manita, porque quizás está cansado o porque creemos que no va a poder, nosotros somos los que salimos mal. Entonces, esa es una de las primeras relaciones por la cual dice la palabra de que Dan fue excluido de las 12, del grupo de los 12,000. Y que porque Efraín también no fue correcto, no fue recto ante el pueblo de Israel, Jehová se disgustó con él y por eso borró su nombre. Pero como no podía borrar el nombre de José, por eso aparece la tribu de José con 12,000 en este tiempo. Pregunta. Aportación. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Amén. Yo quisiera saber si usted me puede explicar un poquito más, pastor, esa parte que usted acaba de decir. Ajá. De la parte de Efraín y de José, de la tribu de José. Ok. Efraín fue una de las tribus que más idolatría cometieron y cuando había problemas, especialmente en una batalla, él le volvió la espalda a sus hermanos, o sea que no quiso entrar en la batalla. No es porque tuvo miedo, sino porque simplemente no quiso ayudarlos. Entonces eso no estaba dentro de lo que tenía que ser las 12 tribus. Tenían que ayudarse unas con otros. Tenían que mantenerse unidos. Entonces eso viene y prácticamente, es más, Efraín era uno de los pueblos que eran más borrachos. ¿Ok? Y que eran bastante idólatras también. Y eso fue lo que lo fue sacando. Ahora, cuando José
en el libro de Génesis, se presentó ante su padre, Jacob, recuérdese, de que ya tenía 2 hijos. Tenía Efraín y tenía a Manases. Manases es una de las tribus que aparece en la lectura, pero Efraín es cortado y le dan el nombre a José, a José. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Salmo 78 del 9 al 11. Vamos a ver qué dice Salmo 78 del 9 al 11. Salmo 78 del 9 al 11. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Esa es una de las razones, por las que el Señor prácticamente quitó el nombre de Efraín de la lista. Esto nos da a entender a nosotros de que nosotros, como dice la misma palabra, tenemos que tener cuidado también para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Entonces, estos 144,000 es diferente a los de la resurrección del levantamiento, porque estos todos tienen que haber sido degollados. Uno, mientras que en el arrebatamiento, los vivos que están dormidos o durmiendo, se levantan y se unen con los vivos que están todavía en el tiempo. ¿Ok? Así que son 2 diferentes cosas. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Este es uno de los versículos que son más conocidos. Amén, lo leo. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee así, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gracias. O sea que los que están durmiendo, como dice el libro de Romanos, esos son los que van a levantarse primero. Recuérdese que ya los justos del Antiguo Testamento se han levantado, pero los vivos, los que están durmiendo, solo son de la iglesia. Esos son los que se van a levantar. No hay otros que se levanten en ese tiempo. Amén. Ahora, en la primera resurrección, o sea, la primera antes del final, los salvos van a resucitar para reinar con Cristo, pero no van a estar con Él para siempre. ¿Ok? Eso es solamente un atributo de la iglesia. Amén. Vamos a salir de aquí del milenio. ¿Ok? Y vamos a llegar ahora a la última resurrección. La resurrección del trono blanco. La palabra da claros detalles y dice que las personas
que no son salvas van a recibir un juicio de castigo eterno después del milenio. Recuérdese que cuando termina el milenio, Jesús vuelve al cielo con la iglesia y con los que reinaron con él. Todavía la tierra en la que vivimos está. Él sube hacia el cielo. La iglesia va con él a la ciudad celestial, pero los que van con él, 144,000 y los que fueron decapitados, van hacia el paraíso terrenal, paraíso celestial, donde están esperando los justos, porque en la ciudad celestial no puede entrar nadie más que la iglesia. Ella es la dueña, pongámosle, porque el dueño es Jesús. Pero como somos parte de él, somos parte de su cuerpo, podemos decir que somos los dueños de esa ciudad celestial. Entonces, cuando ellos se levantan, dice la Biblia, que el enemigo es suelto por un tiempo corto y que en este tiempo él vuelve a engañar las naciones. Y aunque han pasado lo que han pasado, las naciones oyen nuevamente el engaño de Satanás y se reúnen en el Armagedón para la final batalla. ¿Contra quién? Ya no es contra Jesús, porque Jesús ya no está, sino que es contra Jerusalén. Porque si el enemigo logra destruir Jerusalén, entonces la profecía y el plan de Dios se corta por completo, lo cual nunca va a suceder. Ahora, dice la palabra de Dios de que antes de que vaya a caer la primera, que vaya a pasar la primera pelea, antes de que vaya a haber la primera, pongamos el primer disparo, el Señor va a destruir todo. Aquí es donde dice la palabra que Juan vio que el cielo y las estrellas, que todo fue enrollado como un pergamino y se mudaron y no se halló más lugar para ellos. Aquí es donde Pedro dice de que los elementos ardiendo serán desechos. Aquí es donde Isaías dice de que la tierra va a arder como estopa de coco. En este momento es que cae lo último de la ira de Dios y destruye por completo toda la creación que nosotros vemos. No existe ya más este cielo y no existe ya más esta tierra. Donde quiera que el hombre quiera huir, escaparse del juicio del Señor, no hay un lugar. La única forma de escapar es estando con él en el cielo de Dios. Ahora, todo es destruido. Veamos lo que dice Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20. Amén, mi hermana María. 20 del 11 al 15. Por favor. Y la palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte
y las aves entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y las aves fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. 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 Entonces dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros leemos esto, nos ponemos a pensar, pero ¿y entonces? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Si no estaba en esta tierra, ni está en la tierra nueva, ¿en dónde está? Óigame, nosotros podemos preguntarle tantas cosas que no entendemos. Lo que yo podría decir nada más es que están en el aire, están en el infinito. No hay un lugar definido donde Él está en ese momento en su trono blanco. Él simplemente está ahí. ¿Por qué no puede estar en la tierra nueva? Porque la tierra nueva aún no ha descendido. Todavía está en el tercer cielo. Todavía no ha sido tocada por ningún pie de ningún hombre. Ahora, dice de que vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que no había o no va a haber ninguna distinción, ni de color, ni de raza, ni de posición social, nada. Todos, desde los que estaban con Adán hasta el último que estaba en esta última guerra, todos van a comparecer ante Dios, ante el trono blanco. La iglesia a este tiempo está gozándose con Jesús en la ciudad celestial. Ahora, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son estos? Los libros de la vida de cada una de las personas que existieron en esta tierra. Todos. ¿Ok? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora, si los justos de Israel del Antiguo Testamento ya se levantaron, si la iglesia ya se levantó, si los 144,000 ya se levantaron, si los 2 testigos ya se levantaron, entonces, ¿quién estaba en estos libros, en este libro de la vida? ¿A quiénes esperamos nosotros encontrar allí? ¿Alguna idea? ¿Ni una idea? Ok. Supuestamente ya no hay personas que puedan estar escritos en ese libro. Si nos ponemos a analizarlo un poquito a la rápida. Pero léame por favor el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 al 15. Amén, pastor. Amén. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Hasta 15 dijo? Amén, hasta el 15. Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Amén.
O sea, que en este libro de la vida se van a encontrar todos aquellos que no conocieron de Dios, que nunca oyeron hablar de Cristo, pero que debido a la conciencia que todo hombre tiene, hacía o hacen las cosas que a Dios le agrada. Estos van a estar inscritos en el libro de la vida. ¿Y qué sucede ahora? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, de acuerdo a las obras y a las acciones que hayan tenido, de acuerdo a lo que hayan oído, a que hayan entendido, van a ser juzgados. Porque no sería justo de parte de Dios que un indio de allá del Amazonas que no conoce ni siquiera lo que es un libro, y que nunca haya llegado un predicador, un misionero a hablar de Cristo, y que haya hecho las cosas de acuerdo a como su conciencia le dictaba, haciendo las cosas buenas, vaya a ser tomado como pecador. Sino que Dios en su justicia dice que por las cosas que están escritas, las obras que están escritas en ese libro, si él lo hizo bien, estará dentro del libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que había en él. Cuando habla mar aquí no habla del agua que nosotros conocemos, habla de las muchedumbres, de los pueblos. Y la muerte, también los muertos se van a levantar aquí. Diga, hermana María. Aunque no hayan confesado a Jesús como su Salvador. Aunque no hayan confesado a Jesús como su Salvador. Recuérdese que los que confiesan a Jesús son parte de la iglesia. Pero si nunca han oído de él, si no hubo una forma que hayan llegado a sus oídos que existe este Dios que nosotros conocemos, no por eso pueden ser castigados con el juicio eterno. Tienen que ser juzgados de acuerdo a su conciencia, dependiendo de la ley que Dios ha declarado, dependiendo de las cosas que Dios ha declarado para el hombre. Así que para nosotros es una bienaventuranza conocer del Señor, pero también va a ser un problema grande si no le servimos como Él manda, si no obedecemos a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos entendimiento y conocimiento, y al que más se le da, más se le demanda. Ellos no tienen nada de conocimiento, es poco lo que se le puede demandar, más que lo que la conciencia les declara. Amén. Entonces dice que la muerte y el Hades, ¿ok?, fueron lanzados al lago de fuego. Quiere decir que la muerte no es un estado, no es simplemente una forma no, la muerte es un espíritu que actúa, ¿ok? Y el Hades, que es el infierno que tenemos, que se conoce ahora, donde los que están mal van a parar, esos dos van a ser echados en el lago de fuego y azufre, donde van a ser castigados. Y la Biblia dice que su castigo será eterno, será por siempre. Hermana Rosa. Sí, pastor, Dios bendiga. Amén. Entonces, digamos, hemos escuchado que el espíritu no muere. Entonces, si la muerte es un espíritu, en otras palabras, yo pienso que a lo mejor se puede decir que es un personaje, tal vez, Sí. porque un espíritu no muere, ¿verdad? Nunca. Exacto. Recuérdense que en el lago de fuego y azufre no van a morir. Van a ser atormentados eternamente. Okay.
¿Ok? No es que van a ser desechos como algunos piensan de que por eso no puede existir un infierno, sino que al nomás llegar ahí se va a deshacer el ente que caiga. No, ahí van a ser atormentados por la eternidad. Van a sufrir por la eternidad. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea que sí van a haber personas inscritas en el libro de la vida. Mas el que no esté ahí fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos, es para nosotros mantenernos firmes de que no vayamos a dejar que nadie nos quite nuestra corona. Hay que mantenerse firme, porque ahora es fácil. Ahora es facilísimo. El Señor nos ayuda. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece y nos anima, y que cuando ya no podemos, entonces Él intercede por nosotros. Pero va a haber un tiempo donde el Espíritu Santo ya no va a estar trabajando alrededor del mundo, va a estar trabajando solamente con el pueblo de Israel. Y va a ser bastante fuerte. Así que hasta aquí llega este estudio. Espero que haya sido de bendición. No sé si les pase un examen o no se los paso. ¿Qué creen ustedes? ¿Se los paso el examen? Ok, ¿cuántas resurrecciones conocemos? Hermana María. Ay, ay, ay. 7. Sí, 7. así 7 es. resurrecciones. Gracias, Amén. Dios, por ayudarme. Pero un examen ahora o un examen para que estudiamos y después usted no lo da. No, mi hermana, yo no puedo hacerle exámenes. Yo espero en el Señor que ustedes hayan anotado, que hayan retenido lo importante, y que si tienen alguna pregunta, saben que tienen personas a quienes puede recurrir para que podamos ayudarles. Amén. Así que llegamos hasta este estudio y vamos a seguir el próximo lunes. Vamos a esperar a ver qué es lo que el Señor nos pone en el corazón para seguir. Si es que no hay alguna idea, alguna pregunta, algo que ustedes quisieran saber, alguien que quisiera poner un tema. Nadie tiene un tema que podamos desarrollar, siendo la Biblia tan amplia. Amén. Pues vamos a buscar de Dios para que Él sea el que nos dirija. Amén. Llegamos aquí, entonces vamos a pedir a la pastora que nos lleve en oración y nos despida, por favor. Amén, amén. Fue un estudio de mucha bendición. Dios le bendiga a mis amados Amén. hermanos. Vamos a estar orando y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Creo que cuando se tocan temas escatológicos, lo que despierta en nosotros es la necesidad de consagrarnos para el encuentro con el Señor en la nube. Así que oramos. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor amado, alimenta nuestro ser integral. Tu palabra, Señor, nos deja ver que debemos cada día anhelar y desear estar preparados para el encuentro contigo en la nube. Sabemos que habrán muchos acontecimientos que tú quisiste que lo supiéramos, Señor. De lo contrario, no hubiesen sido dados o revelados a Juan en la isla de Patmos. Era porque esa palabra iba a despertar en nosotros una necesidad, Señor, de vivir para ti cada día. Gracias por el expositor de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Ernesto, su casa, Señor, su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, Padre amado. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú levantas maestros también conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Bendígalos y bendiga a mis hermanos, a cada uno de los que apartaron este momento y este tiempo para ser bendecidos y edificados con tu palabra. Guarda, Señor, nuestra vida el resto de esta noche
Y Señor, si es tu voluntad que el día de mañana llegue, permítenos, Señor, poder estar en ese sentir de búsqueda y poder llegar a tu casa en oración